En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos un día más a un programa más de los afluentes de la fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la renovación de la fe y del din. En esta introducción a la espiritualidad, a la ciencia de la espiritualidad, en este quinto programa, penúltimo de la propiamente dicha introducción, vamos a hablar de este concepto que mucha gente lo ignora, que es la renovación de la fe y del din. Sí, han oído muy bien. La fe como el din se renuevan y es fundamental esta renovación para mantener la espiritualidad del creyente y el mensaje del Islam vivos. Tal como hablamos en un programa anterior, el corazón es el órgano que si está sano, todo el cuerpo sanará, y si está enfermo, todo el cuerpo enfermará. El corazón sana con la fe y enferma con la incredulidad y demás enfermedades que todos conocen. El corazón es el lugar que alberga la fe, que alberga la virtud, es el espacio de la conciencia. En un hadith, Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: no os envidiéis, no pujéis para implicar a los demás, no os odiéis, no os deis la espalda unos a otros, no rivalicéis contrariando unos la compra de otros y sed, oh siervos de Dios, hermanos. Ciertamente el musulmán es hermano del musulmán, no le oprime, no le decepciona, no le miente ni le desprecia. At-taqwa, la conciencia, la piedad, está aquí, señalando a su pecho 3 veces, a su noble pecho, la paz, las bendiciones sean con él, y dijo: suficiente maldad tendría una persona con despreciar a su hermano musulmán. Todo musulmán es sagrado para otro musulmán, su sangre, sus bienes y su honor. Hadith fidedigno transmitido por el imán Muslim. El hadith es explícito, es clarísimo, hablándonos de la envidia, de la rivalidad, de la hermandad, la opresión, la mentira, el desprecio, etc. Todo tiene lugar en el corazón y se manifiesta en forma de actitudes, de carácter, de modales. Nos dice el mensajero, la paz sea con él, la conciencia está aquí, la piedad está aquí, la virtud, la fe están en el corazón. Y lo resalta 3 veces para llamar la atención de que no pueden convivir la suciedad, la enfermedad del corazón y la pureza en un mismo corazón. Otra ilustración de este mismo concepto es el famoso hadith narrado por Abu Huraira, Dios esté complacido con él, en el que nos dice que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: los signos del hipócrita son 3, en otra versión son 4. La primera, miente cuando habla, traiciona cuando se le confía algo e incumple cuando promete. Hadith transmitido por Bukhari y Muslim. Una vez más observamos esa relación estrecha entre la fe sincera, la actitud y el carácter. Un creyente de verdad no puede mentir, no puede traicionar ni puede incumplir su palabra, aunque en ello se le fuera la vida. Un hipócrita, por lo contrario, quien dice ser lo que no es, sí lo hace, sí traiciona, sí miente y sí incumple. Sin embargo, no se pasa de un extremo a otro así como así, sino que la fe ilumina el corazón y expulsa la oscuridad. Y cuanto más fuerte y viva es la fe, más fuerte y brillante será la luz que ocupa el corazón. Y cuanto más lo descuidamos, cuanto más descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestro corazón y no lo purificamos, si no lo regamos, si no lo alimentamos, la oscuridad irá ocupando más espacio cada vez más hasta convertirlo en tinieblas. Dios nos guarde de los corazones muertos. Una casa cae en ruinas con tan solo abandonarla. No hace falta hacer mucho para que una casa sea difícil de habitar, pero sí, para habitarla hay que mantenerla, hay que limpiarla, hay que mantener la higiene y las condiciones para su habitabilidad. ¿Cómo se alimenta la fe entonces? ¿Cómo podemos mantener la fe viva? ¿Cómo conseguir que nuestra fe sea cada vez más fuerte y se convierta en el verdadero motor que mueve nuestras vidas? ¿Cómo se renueva el din? Lo veremos enseguida. Insistimos, lo subrayamos, la renovación de la fe y del din son imprescindibles, son muy importantes y se renuevan, sí, son renovables, y si se las abandona se pierden. Nuestro objetivo es conseguir esa fe
que nos hagan merecedores y dignos del discurso coránico cuando nos llama y exhorta, oh creyentes, ya ayyuhalladhina amanu, y responder a la llamada con la obediencia. Esa es la fe que hemos de buscar y que hemos de procurar. Hacemos las preguntas y la botica del bendito profeta, la paz, las bendiciones sean con él, nos da tanto el diagnóstico como el remedio. En este caso es la renovación de la fe. El diagnóstico es que la fe se desgasta. El ejemplo lo encontramos en varios hadices como este. En el imam Ahmad, que Dios le acoja en su misericordia, nos transmite un hadith en el que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, dice: ciertamente la fe se deteriora, disminuye en el corazón igual que se deteriora la ropa. Renovad vuestra fe, pues. En otro hadith del imam at-Tabari y de al-Hakim, dice el mensajero de Dios: ciertamente la fe se deteriora en vuestros corazones igual que se deteriora la ropa. Rezad a Dios, suplicadle para que renueve la fe en vuestros corazones. En estos dos hadices encontramos claramente que la fe se desgasta, se deteriora, igual que la ropa, y con ese desgaste disminuye. Es un diagnóstico del médico de las almas, del maestro de la espiritualidad por excelencia, de nuestro bendito profeta, la paz, las bendiciones sean con él. Nos enseña, nos advierte y nos aconseja. Nos enseña sin previa pregunta, es decir, no hay gente que le haya preguntado, sino que nos da un diagnóstico para enseñarnos. Y cuando un hadith, cuando una enseñanza viene por propia iniciativa del profeta, la paz, las bendiciones sean con él, significa que es muy importante saber lo que va a decir, lo que dice. Saber que la fe sufre lo que sufre. Nos advierte ordenándonos que hay que estar alerta, que renovemos nuestra fe y no la dejemos deteriorarse hasta que se rompa, caiga en el olvido o sencillamente desaparezca. El ejemplo de la ropa es muy bonito e ilustrativo, muy cercano, todo el mundo lo puede entender. Cuando tenemos un traje que nos gusta, muchos lo cuidamos con esmero y no dejamos que se manche ni que se deteriore. Incluso hay personas que guardan sus trajes de boda o sus trajes especiales durante muchísimo tiempo, algunos incluso por toda la vida, e incluso hay algunos casos de personas que heredan trajes de sus padres muy bien guardados. ¿Acaso no vamos a cuidar algo infinitamente más valioso, que es nuestra fe? ¿No vamos a cuidar de nuestra espiritualidad? También nos aconseja el profeta, paz sea con él, cómo mantener la fe en buen estado. Y ese remedio es la oración, en el primer hadith, y también la súplica a Dios, la súplica permanente, pedir a Dios que mantenga nuestra fe viva, que mantenga nuestra fe activa, que sea una fe que tenga sabor, que tenga repercusión en nuestra vida, que sea la que nos guía y la que nos dirija en nuestra vida el día a día. Y renovarla para que cada día sea más nueva, más fuerte y más brillante. En otro hadith, Abu Huraira, Dios esté con él, nos dice que el mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: renovad vuestra fe. Se le preguntó: oh noble profeta, ¿y cómo podemos renovar nuestra fe? Respondió: repetid mucho la palabra La ilaha illallah. No hay divinidad verdadera excepto Dios. Hadith transmitido por el imam Ahmad y el imam Tabarani. Así que, después del remedio de la oración, en el primer hadith, de la súplica, en el segundo hadith, nos ofrece, en este hadith último, en el tercero, un remedio muy importante, que es repetir mucho la palabra de la fe sincera, del monoteísmo, la palabra de la liberación absoluta de toda idolatría, de toda asociación, de toda opresión, una liberación de toda corrupción y obscenidad. La palabra que convierte a cualquier poderoso y tirano en nada, la palabra que nos libera de toda superstición y todo miedo, la palabra mágica que cuando se arraiga en el corazón revoluciona a la persona y al mundo entero. Una palabra que se arraiga y se renueva, y renueva la fe repitiéndola mucho, sin cesar, como dijo el profeta, la paz sea con él. No hay nada en el Sagrado Corán y en la Sunna en donde los creyentes son llamados a realizar una práctica y mucha cantidad, de forma ilimitada, que el dhikr. Y dentro del dhikr, la que más hay que repetir y sin cesar, y cuanto más mejor, es la palabra de al-Ikhlas, del monoteísmo. Justo por estas características, es el mayor y más elevado afluente de la fe, el más caudaloso, el principal que trataremos, inshallah, en el programa séptimo. Volveremos con esta palabra
para profundizar en ella y por qué es tan importante renovarla y la relación que tiene con que es el pilar fundamental, el pilar número 1, la base del Islam. La fe, pues, se renueva con la oración y con la repetición incesante de la palabra no hay divinidad excepto Dios, la ilaha illallah. Dos remedios de la farmacia profética sencillos y fáciles al alcance de cualquiera. Solo con un poco de voluntad y esfuerzo se logrará mantener la luz de la fe encendida para iluminar el camino de la vida en compañía de Dios el Misericordioso. Pues cuanto más fuerte es la fe, más capacidad tiene el creyente de obrar bien. Y cuantos más creyentes renuevan su fe, más capacidad tiene la comunidad, la umma, de renovar su din, su religión, su fe, como comunidad. Su mensaje y más podrá cumplir con sus ideales de liberación, de justicia y de protección de la dignidad humana, y en especial de los más débiles y desfavorecidos. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: ciertamente Dios envía a esta umma al inicio de cada 100 años, cada siglo, a quien le renueve su din, hadith verídico transmitido por Abu Dawud, al-Bayhaqi y el Hakim. Cada siglo, pues, Dios bendice a esta comunidad con quien renueva su religión, su din. Y cuando en árabe viene men, ¿quién? En árabe puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Pueden estar juntos o esparcidos y cada uno en un lugar diferente. Estos hombres y mujeres renuevan el din, y la renovación no es cambiar nada de la revelación divina, ni alterar los preceptos, ni añadir ni quitar nada en absoluto, sino insuflarle la vida, devolverle el espíritu a través de la educación y la reinterpretación de los textos, de modo que se entiende el mensaje a la luz de la nueva realidad, sin perder nada de su vigor ni vigencia. Es más, lo recupera como si la revelación hubiese tenido lugar en el presente. Ese es el verdadero entendimiento del Islam. Esa es la verdadera comprensión y la verdadera interpretación, la más correcta y acertada. A eso se refiere la famosa máxima de que el Islam fue revelado para todos los tiempos y todos los espacios. Así que son dos dimensiones de una misma realidad. La dimensión de la renovación de la fe del creyente para elevar su espíritu, del espíritu del esfuerzo y su capacidad de la práctica a nivel de la fe, del imán, y a alcanzar a través de los afluentes de la fe el nivel del ihsan. Y la renovación del din para que los creyentes en su conjunto, es decir, la comunidad, pueda realizar su misión colectiva de testimonio ante la humanidad. Un testimonio con el ejemplo, no con las palabras. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: hicimos de vosotros una comunidad moderada y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad, y fuera el mensajero vuestro testigo. Capítulo 2, versículo 143. Un testimonio que los musulmanes hoy no solo no realizamos, sino que en muchos casos, por desgracia, damos el ejemplo opuesto. En el mundo conocido como islámico se ve retraso, subdesarrollo, corrupción, tiranía, desigualdad, injusticia, opresión, violencia, conflictos sectarios, analfabetismo, subdesarrollo, machismo, violación de los derechos humanos de forma sistemática, etcétera, 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 lo que a ninguno de ustedes no conoce. Todos conocen esa realidad. Pero, ¿es esta realidad un destino fatalista para el mundo islámico? ¿Así es y deben de aceptarlo los musulmanes? Evidentemente no. Vamos a responder ahora mismo. Hacíamos esa pregunta de si nuestra realidad es fatalista, y muchos musulmanes dicen que esto no hay quien lo cambie, esto ya es el fin del mundo y todo se acabó y bueno, no hay nada más que hacer. Pero desde luego esa no es la mentalidad del creyente, ni es lo que dice el Islam. La respuesta, así es nuestro destino, evidentemente no. No, un no rotundo. Otros países y otras regiones del mundo sufrieron muchas crisis, muchos conflictos mucho peores que lo que sufre actualmente el mundo islámico, pero con inteligencia y voluntad han avanzado y han cambiado su realidad, lo que ha costado mucho, sin duda. En el caso de los musulmanes lo tenemos mucho más fácil, pues lo que debemos hacer lo sabemos, además de lo que podemos y debemos aprender de nuestros semejantes del resto del mundo. La educación basada en la renovación de la fe y la renovación de nuestro din puede proporcionar una visión clara y la fuerza espiritual necesaria para promover
toda una revolución intelectual, científica, cultural, política, económica y social, lo cual sucedió efectivamente cuando el Islam fue entendido y practicado de forma idónea durante las primeras generaciones. La renovación de la fe, Tajdid al-Iman, es fundamental para mantener el nivel de la fe que alcanzamos cuando iniciamos el camino y queremos seguir hasta nuestra meta, que no es otra que llegar a la excelencia y conquistar el amor de Dios. La renovación de la fe y la renovación del din requieren de esfuerzo, un esfuerzo para superar los diferentes obstáculos a los que hacemos frente en nuestra vida día a día, a título personal como a título colectivo. La superación de los obstáculos, la superación en mayúscula, es muy importante, sobre todo porque hay algunos que son fundamentales conocerlos a la hora de superarlos en nuestro camino, en nuestro suluk hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y este justamente será el tema del programa próximo, inshallah, cuando hablemos de los obstáculos a superar, la superación, que será el sexto y último programa de esta introducción a la ciencia de la espiritualidad, inshallah. Y antes de despedirme en el programa de hoy, recordarles que toda observación, toda crítica o comentario o pregunta sobre este programa o sobre el resto de capítulos de programas de los afluentes de la fe son muy bienvenidos e incluso se lo agradezco. Pueden hacerlo a través escribiéndonos a afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales en Facebook, en la página de un servidor, facebook.com/h-elwariachi, o en Twitter a través de @h_wariachi. Así que hasta el próximo programa, hasta el próximo programa en el que vamos a hablar de los obstáculos y de la superación de esos obstáculos, les dejo con Dios en paz. Así que les deseo lo mejor. Hasta el próximo programa. As-salamu alaykum wa rahmatullah.